Hola a todos, somos las residentes de Bioquímica del Hospital Álvarez. Mi nombre es Moria dos Santos y junto con mi compañera Leonela Fernández les vamos a presentar un ateneo sobre síndrome antifosfolipídico. Estos son los temas a tratar. Para introducirnos en el tema, vamos a empezar hablando sobre la trombofilia. Es un desorden del mecanismo hemostático donde se demuestra una predisposición anormal a la trombosis. Puede manifestarse como un evento tromboembólico espontáneo o de una severidad desproporcionada al estímulo, en el territorio venoso y ocasionalmente arterial, con una tendencia variable a la recurrencia. La enfermedad trombótica es multifactorial como resultado de la conjunción de varios factores, genéticos, ambientales y de condiciones adquiridas que determinan la expresión clínica individual. La presencia de este factor predisponente no implica necesariamente la aparición de un evento trombótico. Las causas pueden ser hereditarias o adquiridas, como es el caso del síndrome antifosfolipídico. El síndrome antifosfolipídico se define como una enfermedad autoinmune, sistémica y multifacética, que debe cumplir con criterios clínicos y de laboratorio para poder ser diagnosticada. Los pacientes presentan manifestaciones trombóticas y o morbilidad obstétrica y expresan de manera persistente anticuerpos antifosfolípidos, siendo los principales el anticoagulante lúpico, los anticuerpos anticardiolipina y los anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína 1. El término anticuerpos antifosfolípidos se refiere a un grupo heterogéneo de autoanticuerpos dirigidos contra una gran variedad de proteínas con afinidad a fosfolípidos cargados negativamente, incluyendo varios factores de coagulación y otras proteínas plasmáticas. Existe una entidad dentro de este síndrome. Es una forma agresiva de SAF caracterizada por una trombosis generalizada con consecuencias clínicas que ocurre en varios sitios de la vasculatura, que a menudo resulta en insuficiencia multiorgánica de rápida progresión, frecuentemente asociada con morbilidad y o mortalidad significativas, llamada síndrome antifosfolipídico catastrófico, y se da en menos del 1% de todos los pacientes con SAF. Los pacientes deben tener criterio clínico y de laboratorio para confirmar el diagnóstico de SAF. Debido a que estas manifestaciones clínicas son prevalentes en la población general y pueden tener etiologías multifactoriales, los estudios de laboratorio son centrales para el diagnóstico de SAF. Dentro de los criterios clínicos se encuentran la trombosis arterial, trombosis venosa y morbilidad obstétrica. Y dentro de los criterios de laboratorio, la presencia de anticoagulante lúpico de manera persistente y o la presencia de anticuerpos anticardiolipina, IgG y o IgM, y o la presencia de anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína, IgG y o IgM. Los criterios de la clasificación de SAF solo reconocen estas tres poblaciones de anticuerpos antifosfolípidos. El grupo de anticoagulante lúpico está basado en su actividad funcional más que en el reconocimiento antigénico. Esta población de anticuerpos causa un tiempo de coagulación prolongado in vitro. En cambio, los anticuerpos anticardiolipinas y anti-beta-2-glicoproteína 1 se basan en el reconocimiento antigénico. Cabe aclarar que existen otros anticuerpos antifosfolípidos que pueden estar involucrados, entre los cuales se destacan los anticuerpos contra fosfatidiletanolamina, ácido fosfatídico y fosfatidilserina. Haciendo un repaso en el tiempo de la patología, los anticuerpos antifosfolípidos se detectaron por primera vez en 1906 en sueros de pacientes con sífilis. Se propuso un ensayo de fijación del complemento utilizando extracto de hígado y vaso de fetos con sífilis congénita como antígeno. La reacción fue positiva en estos sueros. De esta forma, estos anticuerpos se denominaron reaginas. Luego se demostró que el antígeno no era específico del treponema pallidum. En 1941 se logró extraer y aislar el antígeno como cardiolipina. Años después se reportó que algunos pacientes con LES tenían una alteración en las pruebas de coagulación y años más tarde se lo denomina anticoagulante lúpico. En décadas posteriores se recopilaron casos de pacientes con pérdidas de embarazos, abortos recurrentes y eventos trombóticos con persistencia de anticoagulante lúpico.
En 1998 se lleva a cabo el primer congreso en Sapporo, Japón, donde se publica un año después la clasificación final de SAF. Estos criterios fueron actualizados en 2006 en otro congreso que se realizó en Sídney. En cuanto a la epidemiología, si bien no hay datos específicos, se estima que afecta a 50 de cada 100.000 habitantes. El predominio de afectación es mayoritario en mujeres más que en hombres y en personas menores de 50 años. Es la principal causa de trombofilia adquirida que puede hallarse en pacientes con trombosis venosa o arterial. Puede presentarse en ausencia o presencia de otras manifestaciones sistémicas o enfermedad autoinmune. Iniciando con la patogenia, la mayoría de los anticuerpos antifosfolípidos son dirigidos contra las proteínas de unión a fosfolípidos expresadas o unidas a una superficie como la membrana celular. Los anticuerpos beta-2-GPI parecen ser centrales en la patogenia de SAF. La beta-2-GPI es una glicoproteína plasmática sintetizada en los hepatocitos. No está clara su función fisiológica aún. Está compuesta por 5 dominios que se denominan SUSHI. El primer dominio es el sitio de unión para la mayoría de los anticuerpos anti-beta-2-GPI, mientras que el quinto dominio se une a los fosfolípidos aniónicos. Se proponen dos conformaciones de la proteína. La que se suele encontrar en circulación es circular, la cual no expone el sitio de unión a los anticuerpos, con lo que no hay presencia de inmunocomplejos en circulación. El origen de los anticuerpos antifosfolípidos permanece sin dilucidar. Se piensa que es debido a la pérdida de la tolerancia y a la perturbación de la respuesta inmune innata, posiblemente gatillada por un estímulo infeccioso. Se propone que la trombosis asociada a los anticuerpos antifosfolípidos involucra dos pasos. Por un lado, se promueve un estado de procoagulación debido a la inactivación de los mecanismos de inhibición natural de la coagulación y a la inhibición de la fibrinólisis, y a la activación de las células endoteliales y de los leucocitos circulantes. Luego, sobre este escenario, se produce una injuria vascular adicional dada por una infección o un estímulo inflamatorio, llevando así al desarrollo del trombo. Cuando los anticuerpos se unen a la beta-2-GPI, se forman complejos que se dirigen a distintos receptores, en monocitos, produciendo un aumento de expresión de factor tisular y citoquinas, en neutrófilos, liberando las trampas de neutrófilos y la expresión de interferón. En células endoteliales se incrementa la expresión de moléculas de adhesión como la E-selectina, factor de von Willebrand, factor tisular y citoquinas proinflamatorias. Y en cuanto a las plaquetas, se unen a las glicoproteínas 1B o al factor 4, produciendo su activación. En cuanto a la activación del complemento, el inmunocomplejo va a producir activación de la vía clásica, aumento de la activación de C1Q, lo cual produce la formación excesiva de la anafilotoxina C5A, que causa daño en la placenta y promueve la expresión de factor tisular en los neutrófilos. El primer mecanismo identificado como protrombótico de los anticuerpos antifosfolípidos es que producen un aumento en la resistencia a la proteína C activada, con lo cual va a disminuir la actividad de la misma, produciendo un aumento en la coagulación, ya que no puede inactivar a los factores 5 y 8. Se vio que la beta-2-GPI inhibe al factor 11 y al 12 e interacciona con la trombina. También estimula la actividad del activador del plasminógeno, por lo que la plasmina va a actuar deshaciendo la malla de fibrina, con lo cual podríamos decir que la beta-2-GPI tiene efectos anticoagulantes y fibrinolíticos. Los anticuerpos antifosfolípidos neutralizan esta habilidad de la beta-2-GPI y al inhibir su función se va a estar favoreciendo la trombosis. Los anticuerpos antifosfolípidos inhiben la activación del inhibidor de la vía del factor tisular y la activación de la antitrombina, interfiriendo en los mecanismos inhibitorios de la coagulación. La annexina A5 normalmente se une a la fosfatidilcerina, inhibiendo su actividad procoagulante mediada por fosfolípidos. En presencia del inmunocomplejo, esta protección de la annexina es interrumpida, exponiéndose la fosfatidilcerina, lo que lleva a la activación de la coagulación. La pérdida de la annexina 5 en los trofoblastos placentarios y en las células endoteliales se plantea como uno de los mecanismos asociados a las complicaciones gestacionales. En cuanto a los criterios clínicos, las principales manifestaciones clínicas son trombosis venosa, arterial y morbilidad en el embarazo.
La trombosis también puede ocurrir en sitios inusuales, como por ejemplo las venas hepáticas. También existen manifestaciones no incluidas en los criterios de clasificación, como son la trombocitopenia, que puede ser severa, moderada o leve, anemia hemolítica autoinmune, nefritis lúpica, nefropatía asociada a falla renal, hipertensión y proteinuria, lívido reticularis, entre otros. En cuanto a los criterios clínicos para el diagnóstico, se debe incluir trombosis venosa, arterial o de pequeños vasos en cualquier órgano o tejido, confirmada por estudios o imágenes histopatológicas. Y en cuanto a la morbilidad obstétrica, se refiere a la muerte inexplicable de uno o más fetos morfológicamente normales a las 10 semanas o más de gestación, al nacimiento prematuro de uno o más neonatos morfológicamente normales antes de la semana 34 de gestación debido a eclampsia o preeclampsia severa, y o 3 o más abortos espontáneos sin explicación aparente antes de la semana 10 de gestación. En cuanto al diagnóstico, en la etapa preanalítica se debe considerar aspectos específicos del paciente, vamos a tener criterios de selección del mismo y el momento de la realización del estudio. Hay variables preanalíticas que considerar, como la preparación del paciente, la toma de la muestra, la preparación, el transporte y el almacenamiento de la misma. Este es un ejemplo de la planilla que tenemos en nuestro hospital que debe completar el médico con los datos del paciente previo a la realización del estudio, donde se incluyen los antecedentes, la toma de medicación, ya sea anticoagulante o no, y los estudios solicitados. Se recomienda estudiar pacientes con probabilidad de tener SAF, pacientes menores de 50 años con tromboembolismo venoso o trombosis arterial no provocada o idiopática, pacientes con trombosis en sitios inusuales, pacientes con complicaciones trombóticas o del embarazo asociadas con enfermedades autoinmunes, pacientes menores de 50 años con ACV, ataque isquémico, transiente u otra evidencia de isquemia cerebral, pacientes con trombosis microvascular, pacientes con morbilidad obstétrica, pérdida fetal luego de las 10 semanas, pérdida recurrente de embarazos tempranos, niños prematuros con preeclampsia severa asociada, síndrome de HELLP, insuficiencia placentaria y nacimiento del niño muerto. No es recomendable estudiar a pacientes durante un proceso agudo como un evento tromboembólico. No se aconseja durante el embarazo y puerperio, sobre todo en el segundo y tercer trimestre del embarazo, donde hay un estado fisiológico de hipercoagulabilidad. Y para la evaluación del anticoagulante lúpico, no se debe estudiar pacientes que reciban heparina no fraccionada ni anticoagulantes directos orales. En el caso de dicumarínicos, se tendrá en cuenta el grado de anticoagulación según el RIM. Desde el 2015 en nuestro país surgieron distintos proyectos de ley que buscaban incorporar el estudio para trombofilia al calendario de estudios a realizar en mujeres embarazadas, sin tener en cuenta los criterios de selección antes expuestos. Las sociedades científicas se opusieron a la misma debido a que aumentaría la probabilidad de tener falsos positivos y el riesgo de tratar mujeres innecesariamente, cuando las pérdidas de embarazo en general se producen por muchas otras causas distintas a la trombofilia. Luego de varios proyectos presentados y modificados, en el 30 de diciembre de 2020 se aprobó la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia. Dicha ley contempla en el artículo 23 que personas que cursen embarazos de alto riesgo con sospecha de trombofilia por indicación médica, se deberá procurar el acceso a los estudios diagnósticos gratuitos y a los tratamientos establecidos para tal condición. Para seguir con la preanalítica, previo al estudio se debe realizar una anamnesis completa, registrando toda la medicación que tome el paciente y antecedentes clínicos de importancia. Se recomienda la extracción de muestras en ayunas por la mañana, pero puede realizarse en cualquier momento del día. Se aconseja evitar ejercicios intensos 10 a 15 minutos antes de la toma de muestra. La toma de muestra debería ser previa a comenzar a la terapia anticoagulante o con un periodo determinado de suspensión de la misma para el estudio de anticoagulante lúpico. En caso de no poder suspender la medicación, se deberá trabajar con mezclas del plasma del paciente y el normal.
En el caso de que el paciente sea administrado con heparina de bajo peso molecular, la toma de la muestra deberá ser antes de la siguiente dosis. En el caso de los pacientes que tomen anticoagulantes orales directos, se debe esperar 48 horas luego de la última dosis. Para el anticoagulante lúpico, la muestra se toma en tubo de plástico con citrato de sodio, relación 9:1. Para la obtención de plasma pobre en plaquetas, se produce una doble centrifugación por 15 minutos. En caso de posponerse el estudio, se debe frizar el plasma dentro de las 4 horas de recolectada la muestra. Para analizarla, debe descongelarse en baño a 37 grados por 5 minutos. Para el estudio de anticuerpos, anticardiolipina y anti-beta-2-glicoproteína, la muestra en general es suero, pero puede ser plasma citratado pobre en plaquetas. El suero puede ser conservado 2 a 3 días en una temperatura de 2 a 8 grados. Se centrifuga durante 10 minutos. En todos los casos se sugiere evitar sucesivos congelados y descongelados. En la fase analítica vamos a realizar ensayos de fase líquida y fase sólida. En los ensayos de fase líquida vamos a ver una prolongación en los tiempos de coagulación de las pruebas dependientes de fosfolípidos. Los ensayos de fase sólida se basan en la detección de los anticuerpos a partir de exponerlos ante sus antígenos. La prolongación de las pruebas de coagulación dada por los anticoagulantes lúpicos es un fenómeno que se da in vitro, ya que in vivo favorecen la trombosis. Son generalmente autoanticuerpos contra la protrombina humana y la beta-2-glicoproteína 1, pero también puede encontrarse presente en ausencia de estos, ya que también detectan anticuerpos antiproteína S y antianexina 5. Los anticoagulantes lúpicos compiten por la unión a los sitios aniónicos de los fosfolípidos. En la imagen A podemos ver al complejo protrombinasa que cliva su sustrato, la protrombina, resultando en la formación de trombina. En la imagen B vemos a los anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína que se unen a los fosfolípidos, compitiendo con los factores de coagulación. En la imagen C se ven a los anticuerpos antiprotrombina interaccionando con la protrombina, lo que produce un aumento en su afinidad por los fosfolípidos. Esto lleva a la acumulación de la misma en la membrana, impidiendo su acción fisiológica. Las pruebas de rutina deben realizarse siempre antes del análisis de anticoagulante lúpico porque brindan información de la muestra, de consumos farmacológicos y de otras posibles alteraciones de la coagulación. Si el tiempo de trombina es prolongado, no se aconseja evaluar anticoagulante lúpico. El tiempo de protrombina es una prueba en una etapa que en general no se modifica por anticoagulante lúpico. Se recomienda trabajar con 2 reactivos de APTT, para la rutina uno que se afecte mínimamente por el inhibidor y otro sensible a anticoagulante lúpico para evaluar su presencia. Es recomendable confirmar si el paciente ha recibido alguna terapia anticoagulante en caso de que las pruebas se vean prolongadas y no corrijan para hacer una correcta interpretación de los resultados. Los criterios diagnósticos de anticoagulante lúpico son: detectar la prolongación de las pruebas de coagulación dependientes de fosfolípidos, llamadas pruebas de screening, evidenciar el efecto inhibitorio a través de las pruebas de mezcla con pool de plasma normal, y realizar sobre la misma prueba de screening que dio alterada, en presencia de un exceso de fosfolípidos, para neutralizar el efecto. Estas son las pruebas confirmatorias. Se deben realizar 2 test basados en diferentes principios que detecten a los anticoagulantes lúpicos, debido a la evidencia de que no hay pruebas 100% sensibles, ya que son muy heterogéneos. En las recomendaciones de la guía del 2020 del Comité de Estandarización, se recomienda que el primer test a realizar debe ser el veneno de víbora Russell diluido, y que el segundo test debería ser APTT con un reactivo sensible, con baja concentración de fosfolípidos y preferentemente con sílica como activador. Las 2 pruebas son dependientes de fosfolípidos, ya que tienen baja concentración de los mismos, pero presentan distinta activación. La ISTH del 2009 no recomienda hacer más pruebas debido a la posibilidad de que aumenten los falsos positivos. Se debe considerar un resultado positivo para anticoagulante lúpico si uno de estos sistemas de test da resultado positivo en 3 pasos: screen, mezcla y confirmación.
En esta tabla se exhiben los distintos criterios según las guías actualmente existentes: ISTH del 2009 con actualización del 2020, la guía británica del 2012 y la CLSI del año 2014. En el caso de nuestro laboratorio, utilizamos las guías de la ISTH y las pruebas que se realizan son el DRBBT y el SCT. El veneno de víbora Russell posee una fracción enzimática que en presencia de calcio activa directamente al factor 10 a factor 10 activado en presencia de fosfolípidos. Mide el efecto del anticoagulante lúpico sobre el complejo protrombinasa formado a partir de la activación del factor 10. La sensibilidad puede variar dependiendo del reactivo empleado, aunque la mayoría responden de manera parecida. El SCT evalúa la vía intrínseca mediante un principio análogo a la PTT, utilizando sílica coloidal como activador. Tiene un buen desempeño cuando se utiliza en conjunto con el DRBBT. En presencia de calcio activa directamente la vía intrínseca. Ambos trabajan con un sistema pareado, ya que hay un reactivo para la prueba de screening y otro para la prueba confirmatoria. Para poder interpretar si una prueba de screening es prolongada, podemos usar dos formas. Una es utilizar el intervalo de referencia que debe ser determinado en esa población para esa técnica y en ese laboratorio. La otra opción es utilizar la razón normalizada, donde en el denominador se utiliza la media de las pruebas realizadas a individuos sanos o el valor en segundos del pool de plasma normal. Una prueba de screening es positiva cuando alguna de las dos pruebas está por encima del cutoff. Para comprender mejor, son útiles las siguientes definiciones. Una prueba independiente es una prueba de screening o confirmatoria que no posee una prueba en paralelo con el mismo principio. Este es el caso de la PTT, en el cual la prueba confirmatoria sería la prueba de neutralización con plaquetas. Una prueba integrada es un sistema que incorpora en simultáneo las etapas de screening, confirmatoria y de mezcla. Las pruebas pareadas son pruebas de principio idéntico que se realizan en paralelo. Los resultados pueden presentarse como relación de ambos ensayos. Dentro de los ensayos confirmatorios existen la prueba de neutralización con fosfolípidos en fase hexagonal, la prueba de neutralización con plaquetas y las pruebas de DRBBT y SCT comerciales que vienen con el reactivo para hacer la prueba confirmatoria, el cual tiene una gran concentración de fosfolípidos. Para expresar los resultados de las pruebas confirmatorias, las guías recomiendan utilizar la razón normalizada para reducir las variaciones intra e interensayo. Otra forma de expresar los resultados puede ser como porcentaje de corrección. Los resultados son sugestivos para anticoagulante lúpico si la razón normalizada o el porcentaje de corrección se encuentra sobre el percentilo 99. El mismo debe ser calculado en cada laboratorio. En las pruebas de mezclas se enfrentan cantidades iguales del plasma del paciente y un pool de plasma normal sin incubación previa, para realizar la prueba que dio prolongada. De esta forma, si el plasma del paciente era deficiente en factores intervinientes en la prueba, el plasma normal aportará la cantidad necesaria para dar un resultado dentro del intervalo de referencia. En cambio, si el tiempo de coagulación de la mezcla se prolonga más allá del intervalo de referencia, será debido a la presencia de un inhibidor. Un aspecto importante es que el pool de plasma normal debe cumplir ciertos requisitos. Debe estar conformado con plasma de al menos 40 donantes sanos, con una mínima concentración residual de plaquetas, un recuento menor a 10 por 10 a la 9 plaquetas por litro, actividad de los factores de coagulación mayor al 80%, tiempos de coagulación cercanos a la media del valor de referencia y pruebas de anticoagulante lúpico del pool de plasma normal negativas. Para analizar los resultados de las pruebas de mezclas existen varias formas. Una de las formas de expresar los resultados es con la razón normalizada de la prueba de mezcla que observamos la fórmula en la diapositiva. Otra es con el valor de corte específico de la prueba de mezcla. Y una tercera forma es evaluar si la prueba corrige o no utilizando el índice de Rosner, el cual considera el grado de corrección de la muestra en relación con el basal del paciente. Todos los valores de corte deben establecerse localmente, y para concluir que hay presencia de un inhibidor, la prueba de mezcla no debería corregir, aunque en presencia de un inhibidor débil
puede corregir, pero el estudio se continúa de todos modos. Los anticuerpos anticardiolipina son IgM e IgG dependientes de beta-2 GPI. Para la detección en fase sólida se requiere de beta-2 GPI de origen humano. De esta manera se evita detectar anticardiolipinas que no presentan este cofactor, ya que están asociadas principalmente a infecciones y drogas. La especificidad de la prueba la dan la fuente y cantidad de beta-2 GPI utilizado, ya que puede haber falsos negativos cuando se utilizan cantidades limitadas de la glicoproteína. Los anticuerpos anti-beta-2 glicoproteína 1 son un grupo heterogéneo que pueden ir dirigidos contra cada uno de los dominios de la proteína. Se ha demostrado ampliamente que la reactividad contra la beta-2 GPI es la responsable de la positividad en los ensayos para anticardiolipinas y en parte para anticoagulante lúpico. Muchos estudios demostraron que los anticuerpos dirigidos contra el dominio D1 son los que muestran mayor asociación con la trombosis. Los ensayos para anti-beta-2 GPI tienen mayor especificidad comparados con los anticardiolipinas, ya que hay menor probabilidad de ser encontrados en pacientes con infecciones u otras enfermedades. Tanto para anticardiolipinas como para anti-beta-2 GPI, los ensayos en fase sólida, la mayoría son ELISA comerciales. En la actualidad hay nuevos inmunoensayos que permiten su automatización. En cada corrida debemos procesar una curva de calibración. Se sugiere que cada laboratorio establezca su propio valor de referencia utilizando muestras de 120 individuos sanos o se verifica el punto de corte del fabricante. Se recomienda que el punto de corte sea mayor al percentilo 99 de la población normal. Los resultados se informan como negativo, indeterminado y positivo. Acá mostramos dos fotos de los kits comerciales que usamos en nuestro laboratorio. Y por último, se sugiere, en lo posible, establecer un punto de corte clínico de la población local. Se usa para esto un grupo control con patologías relacionadas y otro grupo con SAF. Se calcula el punto óptimo de la sensibilidad y la especificidad. En cuanto a los controles de calidad, se debe correr un control positivo y uno negativo en cada corrida analítica, para cada prueba, y así asegurar la estabilidad a través del tiempo. Se recomiendan controles comerciales y tener en cuenta las recomendaciones del fabricante en cuanto a la estabilidad, el tipo de agua para reconstituirlos, etc. Cada laboratorio debe establecer su media y su desviación estándar y calcular sus propios intervalos de referencia para cada control. No se aconseja el uso de pools preparados en el laboratorio. También se requiere de un programa de evaluación externa de la calidad para asegurar la utilidad clínica de los resultados. Los programas actuales disponibles son el ECAT Foundation, que es el que utilizamos en nuestro laboratorio, y son 4 encuestas por año. Cada una posee una muestra para anticoagulante lúpico, anticardiolipinas y anti-beta-2 GPI. También está el CAP del Colegio Americano de Patólogos, el Quarilist, el NECAS de Gran Bretaña y un control interlaboratorio si no se puede acceder a un programa comercial. Finalmente, en la posanalítica, se deben evaluar los resultados en conjunto y debe ir acompañados de una interpretación sin olvidar el contexto clínico del paciente. Las pruebas de rutina permiten corroborar la integridad de la muestra y revelar posibles interferencias que afectan los resultados. Si hay indicios de lo mencionado, se sugiere desestimar los resultados obtenidos. Informar los valores obtenidos en cada prueba junto con los valores de corte. Se sugiere no informar resultados dudosos. En estos casos se debe repetir la prueba en una semana. Y en caso de ser positivo, se sugiere repetir luego de 12 semanas para el diagnóstico de SAF. La secuencia de análisis para el anticoagulante lúpico es screening confirmatorio seguido de mezcla. Deben ser interpretadas de forma independiente y aplicando los algoritmos correspondientes. En la interpretación de los resultados se debe considerar también un diagnóstico diferencial con otro tipo de inhibidor. Estos son los algoritmos propuestos por el CLSI y por el ISTH. Luego de lo expuesto, vamos a hablar de un caso clínico. Una mujer de 33 años de edad es derivada al servicio de hematología de nuestro hospital en septiembre de 2019 con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico y enfermedad celíaca. Al examen físico se ve leve esplenomegalia, se palpan adenopatías inguinales bilaterales y niega síntomas B. Tiene una BDRL positiva con prueba treponémica negativa. Prueba de Coombs que resultó 3 cruces positiva y IgG positiva.
y una LDH elevada. El resto de los valores de la química de la paciente se encuentran todos dentro del rango de referencia. Los resultados que llamaron la atención del hemograma fueron, como se ve en la tabla, el hematocrito, hemoglobina, los glóbulos blancos y las plaquetas disminuidos. Y el valor de plaquetas también se confirmó por Frotis, siendo que estaba francamente por debajo del valor de referencia. También se ve que la paciente está anémica, por lo cual se descartó que fuera una anemia ferropénica y los valores de vitamina B12 y ácido fólico se encontraban normales. Se realizó un proteinograma electroforético que también fue normal. Por último, se realizó una PAMO con citometría de flujo, donde no se observa evidencia fenotípica compatible con proceso linfoproliferativo. Con estos datos se diagnostica a la paciente con anemia hemolítica autoinmune y se siguió estudiando. Con respecto al coagulograma, llamó la atención que la PTT diera prolongado, con lo cual el laboratorio decidió hacer la mezcla con plasma normal para determinar si corregía o no. El APTT no corrigió con plasma normal, con lo que se sugiere estudiar la presencia de inhibidor lúpico y anticuerpos anticardiolipina y anti-beta-2-glicoproteína 1. La paciente vuelve al laboratorio para seguir con sus estudios, entre los cuales se indica la búsqueda de anticuerpos antifosfolipídicos. En la anamnesis previa a la extracción de la muestra, la paciente informa que ha tenido preeclampsia y que tuvo un embarazo pretérmino. A lo largo de los estudios se ve la persistencia de una trombocitopenia, con lo que la paciente es diagnosticada con trombocitopenia autoinmune. Además, se ve que la anemia hemolítica autoinmune persiste, ya que se vieron valores disminuidos de aptoglobina sumado a los valores de LDH aumentada y la prueba de CUM positiva. Se inicia tratamiento con corticoides más ácido fólico y omeprazol. En el análisis de los anticuerpos antifosfolípidos, en los estudios de rutina, podemos ver que nos llama la atención que el APTT de la paciente sigue siendo muy prolongado. Con el TP y el TT podemos descartar que la paciente se encuentre bajo algún tratamiento anticoagulante. En los estudios del estudio anticoagulante lúpico, vemos que el APTT de la mezcla no corrige, ya que tiene un índice de Rosner mayor al valor de corte. Luego se realizan el screen y confirmatorio de DRBBT y SCT, donde podemos ver que en la prueba de screen de SCT da prolongada y corrige en la prueba confirmatoria. La razón screen confirm da dentro del criterio de positividad. Con respecto al DRBBT, sucede lo mismo, en la cual el paciente da una prueba prolongada para el screen y el confirm corrige. Y la razón DRBB screen confirm da dentro de los criterios de positividad. Con lo cual podemos decir que tenemos inhibidor lúpico. Los anticuerpos anticardiolipinas, IgG e IgM son superiores al valor de corte, con lo cual es positivo. Y para los anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína se observa positividad para los de tipo IgM. De esto se concluye que la paciente tiene triple positividad para anticuerpos antifosfolípidos y se recomienda volver a determinarlos luego de 12 semanas aproximadamente. En esta diapositiva mostramos el estudio de los anticuerpos antifosfolípidos realizado luego de 3 meses, donde se observa que tanto el anticoagulante lúpico como los anticuerpos anticardiolipinas y anti-beta-2-glicoproteína 1 siguen siendo persistentes, y de acuerdo con lo que indican las guías, la paciente es diagnosticada con SAF asociado a LES. Con respecto al tratamiento, brevemente se basa en la anticoagulación a largo plazo con antagonistas vitamina K. No existen consensos claros sobre la duración del tratamiento. Y con respecto a los anticoagulantes orales directos, todavía se deben evaluar la eficacia en pacientes con SAF. Más del 30% de los pacientes sufren trombosis recurrentes a pesar de estar correctamente anticoagulados, con lo cual se utilizan otros tipos de medicación como hidroxicloroquina, estatinas y rituximab. En las mujeres con SAF que hayan sufrido trombosis previas, se debería usar aspirina y dosis terapéuticas de heparina de bajo peso molecular. Y en cuanto al SAF catastrófico, la terapia más utilizada es heparina y altas dosis de esteroides, aunque aún hoy no hay un tratamiento óptimo. Finalmente, concluimos que los criterios para definir SAF son clínicos y de laboratorio.
El laboratorio cumple un papel decisivo a los fines diagnósticos, con implicancias en la conducta clínica, dado que es el responsable de investigar la presencia de al menos uno de los anticuerpos, así como los procedimientos aplicados para su análisis. La detección del anticoagulante lúpico es una tarea compleja que incluye la combinación de varias pruebas y requiere de conocimiento y experiencia para la selección y realización de las mismas, así como su interpretación e informe. La comunicación fluida entre los bioquímicos y los médicos, quienes a su vez solicitan los estudios, permite establecer un hábito de consulta. Esto facilita la tendencia actual de analizar cada caso clínico en particular. Esta es toda la bibliografía que usamos para realizar este Ateneo. Queremos agradecerles a nuestras compañeras de la residencia y a nuestro coordinador, a Silvia Cambiaso, jefa de la sección de hematología, y a todo el laboratorio del Hospital Álvarez por escucharnos y ayudarnos. Muchas gracias por su atención.